Hay historias en la Biblia que parecen salidas de las películas de terror más escalofriantes, relatos que nos hacen cuestionar si realmente pueden ser verdad. Pero ahí están, registrados en las páginas sagradas, contados con la crudeza de quien no tiene miedo de mostrar la realidad tal como es. La historia que vamos a conocer hoy es una de esas. Un rey poderoso, aclamado por multitudes, que en cuestión de días pasa de la gloria absoluta a una muerte tan horrible que hasta los médicos de la época quedaron sin explicación. Una muerte que marca para siempre lo que significa desafiar al Dios del cielo. Estamos hablando de Herodes Agripa I, un hombre que llevaba en sus venas la sangre de una de las dinastías más controversiales y sanguinarias de su época. No era cualquier rey de cualquier lugar perdido del mundo antiguo. Este era el nieto del famoso Herodes el Grande, aquel que había ordenado la masacre de los niños inocentes en Belén cuando nació Jesús. Sí, el mismo Herodes que aparece en los relatos del nacimiento de Cristo y que mandó matar a todos los bebés menores de 2 años porque había escuchado que había nacido un rey que le quitaría el trono. La maldad, por así decirlo, ya corría por la familia como una herencia maldita que pasaba de generación en generación. Pero Agripa no era simplemente un heredero de esa crueldad familiar, él tenía sus propias ambiciones y su propia forma de ejercer el poder. Había crecido en Roma, educado en los palacios imperiales, mezclándose con la élite del imperio más poderoso de la tierra. Conocía los secretos del poder, sabía cómo manejar las multitudes y tenía esa astucia política que le permitía navegar entre las aguas turbulentas de la política romana y las tradiciones judías. Cuando finalmente llegó al poder como rey de Judea, alrededor del año 41 después de Cristo, parecía tener todo lo que un hombre podía desear: riqueza, influencia, el respeto de Roma y la admiración de su pueblo. Era inteligente, carismático y sabía exactamente qué decir en cada momento para ganarse el favor de las personas que tenía delante. Con los romanos se comportaba como un romano educado y refinado. Con los judíos se presentaba como un defensor de las tradiciones ancestrales, pero había algo en su corazón que lo convertía en un hombre extremadamente peligroso. Tenía esa combinación letal de poder absoluto y ego descontrolado que ha destruido a tantos líderes a lo largo de la historia. Lo que hace que esta historia sea tan impactante es que estamos hablando de un hombre que tenía todo el poder del mundo en sus manos, pero que cometió el error más grande que cualquier ser humano puede cometer: el error de creerse igual a Dios. Y cuando alguien llega a ese punto, cuando alguien se olvida de que hay un Dios en el cielo que gobierna sobre todos los reinos de la tierra, las consecuencias pueden ser devastadoras. Como vamos a ver en esta historia, que nos va a enseñar una lección que nunca vamos a olvidar. La Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 12, que este hombre había comenzado a perseguir de manera feroz a la iglesia primitiva. No era una persecución cualquiera, era una campaña sistemática y brutal contra los seguidores de Jesucristo. Para entender completamente la magnitud de lo que vamos a ver, tenemos que sumergirnos un poco más en el linaje de esta familia que parecía tener una cita pendiente con la tragedia en cada generación. La familia herodiana no era originalmente judía. Venían de Idumea, una región al sur de Judea, y habían sido convertidos al judaísmo por la fuerza durante las conquistas de los macabeos. Esto siempre fue una espina clavada en el corazón del pueblo judío tradicional. Herodes el Grande, el abuelo de nuestro protagonista, había llegado al poder a través de alianzas políticas con Roma y una brutalidad que todavía hoy nos deja sin palabras. Este hombre había matado a su propia esposa, a varios de sus hijos y a cualquiera que considerara una amenaza para su trono. La paranoia era como una enfermedad familiar que se transmitía de padre a hijo. Siempre sospechando, siempre temiendo que alguien les quitara el poder, siempre dispuestos a eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Herodes Agripa había heredado no solo el trono, sino también esta tendencia hacia la crueldad y la desconfianza. Pero había algo diferente en él. Mientras que su abuelo había sido brutalmente directo en sus métodos, Agripa había aprendido a ser más sutil, más político. Sabía exactamente cuándo mostrar su lado amable y cuándo revelar su verdadera naturaleza. Con el emperador Claudio en Roma mantenía una amistad que le daba una protección casi absoluta. Habían crecido juntos, habían compartido momentos de juventud
y esa conexión personal le otorgaba un poder que pocos gobernantes provinciales podían soñar. Pero con el pueblo judío también sabía jugar sus cartas. Se presentaba como un defensor de la fe, como alguien que respetaba las tradiciones y las costumbres ancestrales. Participaba en las ceremonias religiosas, contribuía al mantenimiento del templo y se comportaba como un judío devoto. Era exactamente esta duplicidad lo que lo hacía tan peligroso. La gente común lo veía como un rey que finalmente entendía sus necesidades, que respetaba su cultura y que los protegía de los excesos del dominio romano directo. Pero debajo de esa fachada de respetabilidad religiosa había un corazón que estaba completamente corrompido por el orgullo y la ambición. Un corazón que no conocía límites cuando se trataba de eliminar cualquier amenaza a su autoridad. Y la Iglesia cristiana primitiva, con su mensaje de que Jesús era el verdadero rey, con su crecimiento explosivo y su influencia cada vez mayor, representaba exactamente el tipo de amenaza que los Herodes habían aprendido a eliminar sin piedad. Lo que hace que esta historia sea tan escalofriante es que estamos viendo a un hombre que tenía todo el poder político y militar para hacer lo que quisiera, pero que también tenía la astucia para hacerlo de una manera que pareciera justificada y hasta religiosa. Era el tipo de enemigo más peligroso que la Iglesia primitiva podía enfrentar. No era un pagano ignorante que atacaba por prejuicio. Era un hombre inteligente, poderoso y calculador que había decidido que el cristianismo era incompatible con sus planes de poder absoluto. Lo que estaba a punto de suceder en Jerusalén iba a marcar un antes y un después en la historia de la Iglesia primitiva. Herodes Agripa había tomado una decisión que cambiaría para siempre la forma en que los primeros cristianos entendían la persecución. El libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1, nos cuenta con una simplicidad terrible lo que estaba pasando. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la Iglesia para maltratarles. Esa frase tan sencilla esconde una realidad espantosa. No estamos hablando de arrestos ocasionales o de hostigamiento menor. Estamos hablando de una campaña sistemática y brutal contra los líderes del cristianismo naciente. Herodes había observado cómo crecía esta nueva fe. Había visto cómo los apóstoles predicaban en el templo, cómo las multitudes se reunían para escuchar sus enseñanzas, cómo los milagros y las sanidades atraían cada vez más gente al mensaje de Jesús. Y había llegado a una conclusión fría y calculada. Esto tenía que parar. No era solo una cuestión religiosa para él, era una cuestión de poder político, un movimiento que proclamaba que Jesús era el verdadero rey, que enseñaba que había un reino más grande que el Imperio Romano, que inspiraba una lealtad que trascendía las fronteras políticas, era una amenaza directa a su autoridad. Pero Herodes era demasiado astuto para atacar de frente a todo el movimiento cristiano. Sabía que eso podría generar una revuelta popular. En lugar de eso, decidió apuntar directamente al corazón del liderazgo apostólico. Su primera víctima fue Jacobo, el hermano de Juan, uno de los 12 apóstoles originales. La Biblia nos dice en Hechos 12, versículo 2, «Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan». Imagina el impacto que esto tuvo en la comunidad cristiana. Jacobo no era cualquier creyente, era uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús. Había estado en el monte de la Transfiguración, había sido testigo de la resurrección de la hija de Jairo, había acompañado a Jesús en los momentos más íntimos de su ministerio. Y ahora estaba muerto, ejecutado por orden directa del rey, sin juicio, sin defensa, sin oportunidad de apelar, simplemente eliminado porque representaba una amenaza para los planes políticos de Herodes. La forma de la ejecución también era significativa. Mató a espada era la forma romana de ejecutar a los ciudadanos importantes. No era una crucifixión como la de los criminales comunes. Era una decapitación rápida y brutal, diseñada para enviar un mensaje claro. Incluso los líderes más importantes del cristianismo podían ser eliminados sin consecuencias. Pero lo que más escalofríos nos da es lo que vino después. La Biblia nos dice que, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Herodes había descubierto que la persecución a los cristianos era políticamente rentable. Le daba popularidad entre ciertos sectores del liderazgo religioso judío que veían al cristianismo como una amenaza herética.
Era una manera de presentarse como defensor de la ortodoxia religiosa mientras eliminaba a sus enemigos políticos. Era una estrategia diabólicamente inteligente. Usar la religión para justificar la persecución política. Presentarse como el protector de la fe tradicional mientras eliminaba sistemáticamente a cualquiera que pudiera cuestionar su autoridad. Y Pedro, el líder reconocido de los apóstoles, el hombre que había predicado en Pentecostés y había visto miles de conversiones, ahora estaba en las celdas esperando su turno para ser ejecutado públicamente. Mientras Pedro estaba encadenado en la prisión, esperando lo que parecía ser una muerte segura, Herodes Agripa estaba viviendo el momento más glorioso de su reinado. Todo parecía estar saliendo perfectamente según sus planes. La ejecución de Jacobo había sido un éxito político total. Los líderes religiosos que se oponían al cristianismo lo habían felicitado públicamente. El pueblo, al menos ciertos sectores, lo veían como un defensor de la tradición. Roma lo respaldaba completamente, y ahora tenía en sus manos al mismísimo Pedro, el pescador de Galilea, que se había convertido en el líder más visible del movimiento cristiano. La ejecución de Pedro sería el golpe final que acabaría con la influencia del cristianismo en Jerusalén. Pero Herodes había cometido un error fundamental. Se había olvidado de que estaba luchando no solo contra hombres, sino contra el Dios del cielo. Mientras él hacía sus planes y celebraba sus victorias políticas, algo extraordinario estaba sucediendo en la prisión. La Biblia nos cuenta en Hechos 12, versículos 5 al 11, cómo un ángel del Señor libertó milagrosamente a Pedro de una cárcel que se suponía era absolutamente impenetrable. Imagina la cara de Herodes cuando se enteró de que su prisionero más importante había desaparecido misteriosamente de una celda custodiada por 16 soldados. No había explicación humana posible. Las cadenas habían caído, las puertas se habían abierto solas, los guardias no habían visto nada. La reacción de Herodes fue típica de su carácter. En lugar de reflexionar sobre lo que había pasado, en lugar de considerar que tal vez estaba luchando contra algo más grande que él, simplemente se enfureció y mandó ejecutar a los guardias que habían estado custodiando a Pedro. Hechos 12, versículo 19 nos dice: Mas Herodes, cuando le buscó y no le halló, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Era la respuesta típica de un tirano. Cuando las cosas no salen como él quiere, alguien tiene que pagar. En lugar de reconocer que había fuerzas superiores en juego, prefería culpar a sus subordinados y eliminarlos. Pero esto nos muestra algo muy importante sobre el estado mental de Herodes en esos días. El orgullo lo había cegado completamente. Estaba tan convencido de su propio poder, tan seguro de que podía controlar cualquier situación, que ni siquiera un milagro evidente podía hacerlo reconsiderar su posición. Es esa ceguera del poder absoluto que hace que los hombres cometan los errores más grandes de sus vidas. Cuando alguien se acostumbra a que todo el mundo le obedezca, cuando durante años nadie se atreve a contradecirlo, cuando tiene el poder de vida y muerte sobre miles de personas, es muy fácil comenzar a creerse invencible, y Herodes había llegado exactamente a ese punto. Se había convencido de que no había fuerza en el mundo que pudiera oponerse a su voluntad. Había ejecutado a un apóstol sin consecuencias. Había mandado matar a los guardias sin que nadie se atreviera a protestar. En su mente, él era prácticamente un dios en su propio reino. Después de la misteriosa liberación de Pedro, Herodes decidió alejarse temporalmente de Jerusalén. La Biblia nos dice que descendió de Judea a Cesarea y allí se quedó. Cesarea era una ciudad costera hermosa, construida por su abuelo Herodes el Grande como un monumento al poder romano. Era el lugar perfecto para que un rey como Agripa se sintiera en su elemento, rodeado de lujo y adulación, pero lo que él no sabía era que estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Cesarea Marítima era una de las ciudades más impresionantes del mundo mediterráneo de esa época. Construida por Herodes el Grande con una ingeniería que todavía hoy nos deja admirados, tenía un puerto artificial que podía albergar cientos de barcos, un anfiteatro con vista al mar y palacios que rivalizaban con los de Roma. Era exactamente el tipo de lugar donde un rey como Herodes Agripa podía sentirse como el dueño del mundo. Había llegado allí después de la misteriosa liberación de Pedro, tal vez necesitando un cambio de ambiente,
tal vez queriendo demostrar que seguía siendo el rey poderoso de siempre a pesar de ese incidente inexplicable. En Cesarea tenía asuntos importantes que resolver. Había un conflicto comercial significativo con las ciudades de Tiro y Sidón, dos puertos importantes de la costa mediterránea que dependían del comercio con el territorio que él controlaba. Hechos 12, versículo 20, nos explica la situación. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de común acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Era una disputa típica de la época. Las ciudades costeras necesitaban los productos agrícolas del interior, especialmente el grano que era esencial para alimentar a sus poblaciones. Herodes tenía el poder de cortarles el suministro, lo que sería devastador para su economía. Los representantes de Tiro y Sidón habían llegado a Cesarea desesperados por resolver el conflicto. Habían sobornado a Blasto, el camarero mayor del rey, para que les consiguiera una audiencia. Era su última oportunidad de evitar una crisis económica que podría arruinar sus ciudades. Herodes había decidido convertir esta audiencia en un gran espectáculo público. No iba a ser una reunión privada en los salones del palacio. Iba a ser un evento diseñado para demostrar su poder y magnificencia ante una multitud. La fecha había sido establecida, las invitaciones habían sido enviadas, los preparativos estaban en marcha. Todo estaba siendo organizado para crear un momento de gloria absoluta para el rey. Pero había algo que Herodes no sabía. Había algo que no podía ver. Mientras él hacía sus planes grandiosos para impresionar a las multitudes, en el cielo se estaban tomando decisiones que cambiarían para siempre el curso de su vida. Dios había observado la ejecución de Jacobo, había visto la persecución de la Iglesia, había presenciado el orgullo creciente de este hombre que se creía intocable. Y había llegado el momento de la intervención divina. El día señalado llegó con una mañana perfecta. El sol brillaba sobre las aguas azules del Mediterráneo, la brisa marina refrescaba el ambiente y todo parecía estar alineado para el triunfo del rey. Los representantes de Tiro y Sidón estaban nerviosos pero esperanzados. Toda su situación económica dependía de lo que sucediera en las próximas horas. La multitud comenzó a reunirse temprano. Personas de toda la región habían venido a presenciar este gran evento. Comerciantes, funcionarios, curiosos, todos querían ser parte de lo que prometía ser una demostración espectacular del poder real. Herodes había planificado cada detalle, su entrada, su vestimenta, sus palabras, todo estaba calculado para crear el máximo impacto posible. Lo que él no sabía era que estaba a punto de protagonizar uno de los juicios divinos más dramáticos y terribles que jamás se hayan registrado en la historia humana. El día había llegado. Todo Cesarea parecía estar conteniendo la respiración mientras se preparaba para presenciar lo que prometía ser un espectáculo memorable. El anfiteatro estaba lleno hasta el tope. Miles de personas se habían congregado para ver al rey Herodes Agripa en todo su esplendor. Los representantes de Tiro y Sidón ocupaban lugares de honor, conscientes de que su destino económico se decidiría en las próximas horas. Herodes había elegido personalmente cada detalle de su vestimenta para esta ocasión. Según el historiador Josefo, que escribió sobre estos eventos, el rey llevaba puesto un manto real, hecho completamente de plata, tejido de una manera tan elaborada que cuando los rayos del sol lo tocaban, creaba un efecto deslumbrante que casi cegaba a quienes lo miraban. Era exactamente el tipo de exhibición que Herodes amaba. No solo iba a resolver el conflicto comercial con las ciudades costeras, sino que iba a hacerlo de una manera que demostrara su poder y magnificencia ante una audiencia masiva. Cuando finalmente apareció en la plataforma del anfiteatro, el efecto fue exactamente el que había planeado. La multitud quedó literalmente sin aliento. El brillo de su vestimenta real, reflejando la luz del sol matutino, creaba una imagen que parecía casi sobrenatural. Herodes comenzó su discurso con la confianza de alguien que había pasado años perfeccionando el arte de cautivar a las multitudes. Su voz era clara y poderosa, sus gestos calculados para el máximo impacto, sus palabras cuidadosamente elegidas para impresionar. Habló sobre la grandeza de su reino, sobre su generosidad hacia las ciudades vecinas, sobre su papel como protector del comercio
y la prosperidad en toda la región. Era el tipo de discurso que había dado cientos de veces antes, pero había algo diferente en esta ocasión. Tal vez era el ambiente, tal vez era la magnificencia de su vestimenta, tal vez era la adoración evidente en los ojos de la multitud, pero Herodes comenzó a sentirse más poderoso que nunca. Sus palabras se volvieron más grandiosas, sus afirmaciones más audaces. Comenzó a hablar no solo como un rey, sino como alguien que tenía poder sobre la vida y la muerte, sobre la prosperidad y la ruina, sobre el destino mismo de las naciones. La multitud estaba completamente hipnotizada. El brillo de la plata, la elocuencia del discurso, la presencia imponente del rey, todo se combinaba para crear una atmósfera casi mística. Y entonces sucedió algo que cambiaría todo para siempre. La Biblia no nos da los detalles exactos de las palabras que pronunció Herodes, pero nos dice claramente cuál fue la reacción de la multitud y por qué esa reacción selló el destino del rey. Hechos 12, versículo 22, nos cuenta lo que pasó a continuación. Y el pueblo aclamaba gritando, «Voz de Dios y no de hombre». Esas palabras resonaron por todo el anfiteatro como un trueno. La multitud, completamente arrebatada por la magnificencia de lo que estaba presenciando, había cruzado una línea que no debía haberse cruzado jamás. No estaban simplemente aplaudiendo a un rey humano. No estaban únicamente admirando su elocuencia o su poder político. Estaban declarando que estaban escuchando la voz de un Dios. El grito de la multitud resonó por todo el anfiteatro como si hubiera sido una sola voz multiplicada por miles. Voz de Dios y no de hombre. Imagina el momento. Miles de personas, completamente arrebatadas por lo que estaban presenciando, gritando al unísono que el hombre que tenían delante no era simplemente un rey, sino que hablaba con la voz misma de la divinidad. Para entender la magnitud de lo que estaba sucediendo, tenemos que recordar que estamos en una cultura donde la línea entre lo humano y lo divino era mucho más difusa que en nuestros días. Los emperadores romanos se proclamaban dioses, los reyes orientales reclamaban origen divino, y la adoración de gobernantes era algo relativamente común. Pero para el pueblo judío, y especialmente para cualquiera que conociera las Escrituras, lo que estaba pasando era una abominación absoluta. El primer mandamiento era claro e indiscutible: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La idea de que un ser humano pudiera ser adorado como si fuera Dios era exactamente el tipo de idolatría que había llevado al pueblo de Israel al exilio una y otra vez a lo largo de su historia. Y ahí estaba Herodes disfrutando cada segundo de esa adoración blasfema. Lo que hace que este momento sea tan escalofriante es que Herodes tenía la oportunidad perfecta de rechazar esa adoración. Podría haber levantado la mano, podría haber corregido a la multitud, podría haber dirigido la gloria hacia el Dios verdadero, pero no lo hizo. En lugar de rechazar la blasfemia, la aceptó. En lugar de corregir a la multitud, se deleitó en sus gritos. En lugar de reconocer que era simplemente un hombre mortal, permitió que le atribuyeran cualidades divinas. La Biblia nos dice específicamente que Herodes no dio la gloria a Dios. Era una omisión que iba a costarle todo. En ese momento de gloria aparente, con miles de personas gritando que era un dios, con el brillo de la plata reflejando el sol como si fuera una aureola sobrenatural, Herodes había llegado al pico más alto de su arrogancia. Se había olvidado completamente de que había un Dios verdadero en el cielo que no comparte su gloria con nadie. Se había olvidado de que él mismo era simplemente un hombre, mortal y limitado como cualquier otro ser humano. Se había olvidado de las advertencias de las Escrituras sobre el orgullo que precede la caída. Mientras la multitud seguía gritando y aplaudiendo, mientras los representantes de Tiro y Sidón lo miraban con admiración temerosa, mientras todo el mundo parecía estar rindiendo homenaje a su magnificencia, Herodes estaba viviendo el momento más peligroso de su vida, porque en ese preciso instante, mientras él se regodeaba en la adoración de las multitudes, alguien más estaba observando la escena. El Dios del cielo, el único y verdadero Dios, aquel que había sacado a Israel de Egipto, que había dividido el Mar Rojo, que había dado la ley en el monte Sinaí, estaba viendo cómo un hombre mortal se atrevía a recibir la adoración que solo le pertenecía a él. Y la respuesta divina iba a ser inmediata y terrible. El orgullo había cegado completamente a Herodes. En su mente, este era el momento de su triunfo absoluto.
Había demostrado su poder, había impresionado a las multitudes, había resuelto el conflicto comercial de una manera que aumentaba su prestigio. Todo parecía perfecto desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva celestial, todo estaba a punto de cambiar de la manera más dramática y terrible imaginable. En el momento exacto en que Herodes estaba disfrutando la adoración de las multitudes, cuando su ego había llegado al punto más alto de su arrogancia, cuando se había olvidado completamente de que era un simple mortal, sucedió algo que cambió todo en cuestión de segundos. La Biblia lo describe con una simplicidad que es absolutamente escalofriante. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios. Un ángel del Señor, no un mensajero cualquiera, no una fuerza natural, no una coincidencia médica. Un ángel enviado directamente por Dios con una misión específica de juicio. Imagina la escena. Herodes está en la cima de su gloria, con la multitud gritando que es un dios, con el sol brillando sobre su vestimenta de plata, con todo el mundo admirando su magnificencia. Y de repente, en un instante que nadie vio venir, la mano invisible de la justicia divina lo alcanza. Los ángeles del Señor aparecen a lo largo de toda la Biblia ejecutando los juicios de Dios. Fue un ángel del Señor el que destruyó el ejército de Sennacherib en una sola noche, matando a 185.000 soldados asirios. Fue un ángel del Señor el que trajo las plagas sobre Egipto. Fueron ángeles los que destruyeron Sodoma y Gomorra. Y ahora, un ángel del Señor había sido enviado específicamente para ejecutar el juicio divino sobre Herodes Agripa. La palabra que la Biblia usa aquí para hirió es muy específica. No significa simplemente que lo tocó o lo lastimó ligeramente. Significa que lo golpeó con una fuerza devastadora, que lo atacó de una manera que iba a ser completamente destructiva. Y la razón es cristal clara, por cuanto no dio la gloria a Dios. Todo lo que había sucedido en los años anteriores, la persecución de la Iglesia, la ejecución de Jacobo, el intento de matar a Pedro, todo eso había sido observado por Dios. Pero este momento de blasfemia absoluta, este momento en que se atrevió a recibir adoración como si fuera una deidad, fue la gota que derramó el vaso. Herodes había cruzado una línea que no debía haberse cruzado jamás. En cuestión de segundos, el hombre que había estado parado ante miles de personas, como si fuera un dios invencible, comenzó a experimentar algo que lo llenó de un terror absoluto. Algo estaba sucediendo en su cuerpo, algo estaba terriblemente mal. La multitud, que segundos antes había estado gritando su adoración, comenzó a darse cuenta de que algo extraño estaba pasando. El rey, que había estado hablando con tanta elocuencia y autoridad, de repente parecía estar en problemas. Tal vez comenzó con un dolor repentino en el abdomen, tal vez fue una sensación de náusea que lo golpeó como una ola, tal vez fue un mareo que lo hizo tambalear en la plataforma. Pero fuera lo que sintió primero, era solo el comienzo de algo mucho, mucho peor. Los guardias reales se dieron cuenta inmediatamente de que algo estaba mal. El hombre que había estado irradiando poder y confianza, ahora parecía estar luchando contra algo invisible pero terrible. En minutos, tal vez incluso en segundos, tuvieron que ayudarlo a retirarse de la plataforma. El gran espectáculo había terminado abruptamente. La multitud quedó en silencio, confundida y aterrorizada por lo que había presenciado. Y Herodes fue llevado rápidamente a sus aposentos privados, donde los médicos reales fueron llamados de urgencia para tratar de entender qué le estaba sucediendo a su rey. Pero ningún médico en el mundo iba a poder ayudarlo con lo que estaba a punto de experimentar. Lo que sucedió en los aposentos privados de Herodes durante los siguientes 5 días fue algo tan horrible que incluso los médicos más experimentados de la época quedaron completamente desconcertados. La Biblia nos da el detalle más escalofriante con una simplicidad que nos deja sin aliento, y expiró comido de gusanos. Pero para entender completamente la magnitud de este horror, tenemos que sumergirnos en lo que realmente significa esa descripción bíblica. Los historiadores de la época, incluyendo a Josefo, que fue testigo contemporáneo de estos eventos, nos dan detalles adicionales que hacen que esta historia sea aún más impactante. Herodes comenzó a experimentar dolores abdominales intensos que empeoraban hora tras hora. No era el tipo de dolor que viene y va, sino una agonía constante que parecía crecer en intensidad sin cesar.
Los médicos reales, que habían tratado todo tipo de enfermedades y lesiones, no tenían idea de qué estaba causando esta condición. No había precedente en su experiencia médica para lo que estaban presenciando. Después del primer día, comenzaron a aparecer los síntomas que iban a dar nombre a esta terrible forma de muerte. El abdomen de Herodes comenzó a hincharse de una manera antinatural. Su piel comenzó a cambiar de color y comenzó a despedir un olor que hacía que incluso los sirvientes más leales tuvieran dificultades para permanecer en la habitación. Para el segundo día, la situación había empeorado dramáticamente. El hinchazón había aumentado hasta el punto que Herodes parecía irreconocible. El dolor era tan intenso que sus gritos podían oírse por todo el palacio, y entonces comenzó lo peor. Su cuerpo literalmente comenzó a ser consumido desde adentro por criaturas que nadie podía ver ni controlar. Los gusanos que la Biblia menciona no eran algo externo que había atacado su cuerpo. Eran algo que había comenzado a crecer y multiplicarse dentro de él de una manera que desafiaba toda explicación médica. Los médicos intentaron todo lo que estaba a su alcance. Aplicaron medicinas, hierbas, tratamientos que habían funcionado para otras condiciones, pero nada tenía ningún efecto. Era como si el cuerpo del rey estuviera siendo destruido por una fuerza que estaba más allá de cualquier remedio humano. Para el tercer día, Herodes había comenzado a darse cuenta de que esto no era una enfermedad común. En los momentos en que el dolor le permitía pensar con claridad, comenzó a recordar los eventos de los días anteriores, la ejecución de Jacobo, la misteriosa liberación de Pedro, la adoración de la multitud, su negativa a darle la gloria a Dios. Todo comenzó a encajar en su mente como las piezas de un rompecabezas terrible. Para el cuarto día, su condición era tan espantosa que muchos de sus sirvientes habían huido del palacio. El olor era insoportable, los gritos eran constantes, y la visión de lo que le estaba sucediendo al rey era algo que nadie quería presenciar. En el quinto día, mientras su cuerpo era literalmente consumido por dentro, Herodes Agripa murió de la manera más horrible que se pueda imaginar. El hombre que días antes había recibido la adoración de miles de personas como si fuera un dios, el hombre que había ejecutado a los siervos de Dios sin piedad, el hombre que se había creído intocable e invencible, murió de una forma tan terrible que se convirtió en una advertencia para todas las generaciones futuras. La muerte de Herodes Agripa quedó grabada en la memoria de todos los que la presenciaron como una advertencia terrible sobre lo que sucede cuando los seres humanos se olvidan de quiénes son realmente. Esta no es una historia que podamos leer y simplemente archivar como una curiosidad histórica. Es una historia que nos habla directamente a nosotros, aquí y ahora, sobre verdades eternas que no han cambiado ni un ápice desde aquel día terrible en Cesarea. La primera lección que esta tragedia nos enseña es que no hay poder humano, por grande que sea, que pueda desafiar a Dios y salir ileso. Herodes tenía el respaldo del Imperio Romano, tenía ejércitos a su disposición, tenía riquezas incalculables e influencia política que se extendía por todo el mundo conocido. Pero nada de eso pudo protegerlo cuando decidió usurpar la gloria que solo le pertenece a Dios. La segunda lección es igualmente importante. El orgullo es literalmente mortal. No estamos hablando aquí de una muerte metafórica o espiritual. Estamos hablando de cómo el orgullo llevó a un hombre directamente a una muerte física terrible. El orgullo no es simplemente un defecto de carácter molesto. Es una fuerza destructiva que puede llevarnos a lugares de los que no hay regreso. La tercera lección que emerge de esta historia es que Dios toma muy en serio cómo tratamos a su pueblo. Herodes había perseguido a la iglesia, había ejecutado a Jacobo, había intentado matar a Pedro, había atacado directamente a aquellos que Dios había llamado para llevar su mensaje al mundo. Y Dios no se quedó indiferente ante esa persecución. La cuarta lección es que hay momentos en la vida en que nuestras decisiones tienen consecuencias inmediatas e irreversibles. Herodes tuvo la oportunidad perfecta de rechazar la adoración de la multitud, de dirigir la gloria hacia Dios, de reconocer sus límites como ser humano, pero eligió el camino opuesto, y esa elección selló su destino en cuestión de días. Pero tal vez la lección más importante de todas es que esta historia no se escribió para asustarnos, sino para recordarnos una verdad fundamental.
Hay un Dios en el cielo que gobierna sobre todos los asuntos humanos, y ese Dios no ha cambiado. El mismo Dios que envió un ángel para ejecutar juicio sobre Herodes Agripa, es el mismo Dios que hoy observa cómo los poderosos de la tierra tratan a los débiles, cómo los líderes usan su autoridad, cómo cada uno de nosotros maneja las oportunidades y responsabilidades que se nos han dado. Esta historia nos recuerda que no importa cuán exitosos seamos, cuánto poder tengamos, cuánta admiración recibamos de otros, seguimos siendo seres humanos creados por Dios y responsables ante Él. Nos recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra en recibir la adoración de las multitudes, sino en reconocer nuestra dependencia del Creador. Nos recuerda que el éxito sin humildad es un camino directo hacia la destrucción, y nos recuerda que aunque la justicia de Dios a veces parezca tardar, siempre llega en el momento exacto y de la manera más apropiada. La muerte de Herodes Agripa no fue solo el final de un tirano cruel, fue una demostración poderosa de que hay límites que no deben cruzarse, líneas que no deben traspasarse, y que cuando esos límites se cruzan, las consecuencias pueden ser devastadoras. Que esta historia nos sirva como una advertencia saludable y como un recordatorio constante de que la verdadera sabiduría comienza con el temor del Señor.